El pasado 5 de enero, en el operativo implementado por el Estado para capturar a Ovidio Guzmán, quedó claramente violado el Estado de Derecho. Videos lo han demostrado por todos sus ángulos. El oficialismo, en sus contradicciones de lo sucedido, contrasta estrepitosamente con esas imágenes. Pero la narrativa de los pobladores que vivieron en carne propia ese episodio de guerra deja el testimonio imborrable para futuras generaciones que el gobierno, federal y estatal, simplemente operó un episodio de excepción contra sus ciudadanos. De las hipocresías y falsedades de otros gobiernos, de todos los colores e ideales utópicos, pasamos al cinismo. Usted decida cuál actitud o forma de gobierno le hace más daño al pueblo. La violencia en México, por lo menos la visible, la de los cárteles, se sustenta en el negocio multimillonario de la venta de drogas, principalmente a Estados Unidos. Esto lo contamina todo y a todos. Cambia cultura, política y sociedades. El cártel más poderoso del mundo es el que dirige el presidente del país vecino. Mientras en México, López Obrador confiesa que los proyectos de nación se fundamentan en mantener y acrecentar pobres mediante política de Estado para mantener un control. Biden, o quien sea presidente de Estados Unidos, hace lo mismo con millones de adictos en su país, y generar adictos es una forma de control. Las ganancias multimillonarias son un elemento adicional. En ese punto de ideas, la narcopolítica es un fenómeno mundial que se encuentra tan visible como sus guerras estériles e hipócritas contra las drogas. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Bueno, en este momento en que estamos grabando esta mesa de análisis, pues han transcurrido 12 días desde pues aquel episodio mortal y de guerra, aunque pues las versiones oficiales, tanto del gobierno federal como de aquí en el gobierno de Sinaloa, bueno, pues dicten otras cosas y sobre todo, ahora aparezcan como si no pasó absolutamente nada. Es más, se lleva a cabo el plan de N3 del ejército como si hubiera sido algún episodio de desgracia en el sentido de un huracán, de algún temblor para la gente que tiene este tipo de sucesos en sus comunidades, en sus ciudades. Bueno, pues la naturaleza es la culpable de lo que pasó en este poblado de acá de Culiacán, en donde pues ya todo mundo se ha dado cuenta de todo esto. Es increíble, es realmente increíble cómo de un estado de derecho se pasa a un estado de excepción o de guerra, y nadie de los que tienen el deber, porque nosotros los pusimos y se supone que para eso están en el gobierno, de cuentas claras de lo que realmente pasó en esa población de acá de Culiacán. Hoy vamos a platicar de ello, y para esto les presento a mis compañeros y amigos Martín Durán Romero. ¿Qué tal? Mucho gusto saludarlos de nuevo. Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, son 12 días de aquella fatídica incursión del ejército, en donde ahora sí ya queda totalmente claro que la versión que dice la Sedena pues es totalmente diferente a la versión que dan los pobladores acá de Jesús María, en donde pues un helicóptero prácticamente balaceó todas las viviendas en un rango pues bastante amplio, y donde la población vivió momentos de terror, en donde sus viviendas fueron alcanzadas por las metrallas y en donde hay civiles muertos, en donde llega el gobierno y dice que, bueno, por parte de sus Fuerzas Armadas o de su brazo operativo de guerra, como usted le quiera llamar, que una versión es que iban 25 camionetas en una carretera, y ahí lo de siempre, ¿no? Arman fuego los que vienen en la camioneta, o sea, los civiles, y lo que hacen los militares es contestar, y ahí se encuentran a Ovidio. Por otro lado, dice la gente de Jesús María que llegaron los militares, sacaron a esta persona,
la sacaron de su casa y después bombardearon el poblado sin distingo de quiénes eran unos y quiénes eran otros. La realidad fue que hubo muchísimos muertos, narrado por la gente de la misma comunidad, en donde los militares llegaron y contaminaron absolutamente todo, se llevaron cadáveres, limpiaron la sangre, movieron la escena del crimen, no hubo un ministerio público en ningún momento. Es decir, este estado de excepción que se marca definitivamente por el gobierno en ese momento, pues queda totalmente claro, y de eso sí no hay discusión. Del otro que se habla, por supuesto, es de este helicóptero, que las imágenes fueron impactantes, y lo que dice la población, que había una avioneta, bueno, pues no se entiende una avioneta como para este operativo. Lo que yo puedo pensar es que también había una especie de dron ahí, que era lo que estaba moviendo, y lo confunden los pobladores, porque aparte del helicóptero había otra nave voladora en ese momento que la gente, pues simple y sencillamente se dio cuenta de que era un momento terrible, un momento en el cual podrían perder la vida. Todo lo demás que ha pasado, bueno, pues es prácticamente una añadidura de todo esto. ¿Qué es esto de la violencia en Sinaloa? Pues mucha gente dice, no, pues es que es un acto incluso cultural y la sociedad y todo esto, pero se les olvida un elemento sumamente importante, porque si bien en la revolución hubo violencia, bueno, pues se movía todo este ideal de tierra y libertad, de sufragio no reelección y de los pueblos que eran marginados y todo esto. Bueno, aquí hay un elemento importantísimo, que es el negocio que deja miles de millones de dólares, y que eso es lo que impacta a la sociedad, a la cultura, a la política, la narcopolítica como base fundamental de toda esta violencia, aunque por supuesto los que manejan la información oficial pues son exactamente los políticos, cómo ellos van a hablar de sus huestes, de sus formas, de toda la contaminación que ha venido a causar esta narcopolítica en pues lo que es el tótano de la sociedad. Abel, pues vemos toda esta inercia de otros gobiernos que eran mentirosos, que eran falsos, y que todo mundo los veía que decían mentiras y que eran falsos. Pero ahora pasamos a una época de cinismo despiadado, o sea, un cinismo. Sí, nosotros fuimos, sí, nosotros los matamos. No, es que era un señor de 84 años que estaba ahí. No, es que le dispararon a los militares y por eso fue que lo mataron. No, es que un niño iba y que lo mataron. No, pues es que también era parte de la población y todo eso. O sea, el cinismo con el que habla López Obrador, el cinismo con el que habla Rocha Moya es ya demencial, porque lo estamos viendo en hechos de guerra y en donde la población se ha enfrentado, militares y no militares, se ha enfrentado entre nosotros para matarnos a favor de quién, como dice la mayoría de la opinión pública, para darle un regalo a Biden, que venía aquí a verlo por esto del fentanilo, para deslindarse de todo este contubernio de narcopolítica que ha existido, que ahora lo vimos con López Obrador, por supuesto, pues el cártel de Sinaloa operó para que tuviera esta votación, porque son sicarios, son malandrines, pero también son votantes, y eso yo creo que es una parte importante que tanto Rocha como Andrés Manuel veían en un principio cuando lo necesitaban, y ahora ya no lo quieren ver y lo disimulan y no existe. Bueno, yo veo el evento del jueves 5 de enero nos deja aprendizajes a todos, ¿no? Como sociedad sinaloense. Nosotros como sociedad hasta cierto punto hemos permitido el crecimiento del narcotráfico aquí en la entidad. Lo hemos mencionado varias veces en esta mesa, ¿no? Uno es pues los negocios que mantiene el narco con la misma sociedad, ¿no? Te puedo nombrar aquí un sinfín de negocios que pueden estar financiados por ese dinero. Y entonces a la gente, mientras no se metan con ellos en el tema de la violencia, lo permiten, ¿no? Tú haces compadre
al narco en el bautizo de tu hijo, te construye plazas, etcétera, los metes a los colegios, en fin. Hay una sociedad que lo permite. Como gobierno, el gobierno lo ha permitido desde otros sexenios, el momento que financia las campañas e incluso imponen candidatos. Entonces se va haciendo un monstruo, ¿no? Esto se va haciendo un monstruo. Lo increíble es que sí, como tú lo mencionas, hemos tenido gobiernos que han sido tapaderas de ellos, pero de alguna manera hasta cuidaban las formas, ¿no? Estos, los que tenemos ahorita, no cuidan las formas, son cínicos. Veo con preocupación ellos lo que le llaman daños colaterales, como el policía estatal que falleció por fuego del mismo helicóptero de Sedena, que quedó grabado incluso en un radio de C4, en donde se le pedía que pararan de disparar por parte de la policía. Veo a este señor de 84 años en una casa que ni al caso hay en la colonia Hidalgo, ¿no? Donde entran disparando y lo matan. Y que acostado. Claro, y que no hay responsables, o sea, que no sale una Sedena a decir, lamentamos las pérdidas, ¿verdad? Y de estas personas, y aquí tenemos a los responsables, o sea. No, y que otra vez la misma cantaleta de que nos dispararon. Claro. Fueron los que, ¿y quién puede decir que no fue así? Claro. Si ellos son el gobierno y ellos son los que dan esto como oficial. Entonces vemos algo que o sea, en los hechos, el gobierno de AMLO está dándole la razón a lo que hacía el gobierno de Calderón y de Peña, ¿no? En donde a los narcos pues, se les detenía con balazos, no con abrazos. Ya quedó demostrado el helicóptero cómo llegó a la comunidad tirando balazos. O sea, cómo entraron a la casa de la Hidalgo, estos señores tirando balazos, por eso mataron a una persona de 84 diciendo años. que van por otra persona, ¿no? Los sinaloenses no nos oponemos a que se combata, por lo menos los sinaloenses de bien, no nos oponemos a que se combata al narco. Al contrario, quisiéramos que no tuviéramos esa plaga y que incluso cuando viajáramos al extranjero no nos estereotiparan como que todos somos narcos. Pero pues hagan las cosas bien, ¿no? Y si hay responsables de una planeación o de una ejecución de un operativo mal hecho, pues tiene que haber responsables, o sea, no pueden taparse las manos, pues así. 12 días después, Martín, toda esta información que has salpicado los gobiernos, ¿de qué sigue mucho, se está formando? Obviamente el gobierno y más el federal se percibe, rápidamente quieren dar la vuelta a la página y ya, ¿no? Se acabó y como dijiste ahorita al principio, asumir los hechos como una especie de desastre natural en el que no hay responsables. Pero pues saltan dudas que todavía no se han aclarado. Se habló de 15 detenidos más o menos, ¿dónde están, no? Hubo por ahí unas fotos que se filtraron justamente ese día o el día siguiente. Que militares estaban, de una hilera los tenían los tenían ahí. Pecho tierra en algún pues, lugar. ¿qué pasó, no? O sea, independientemente si son responsables o no, si andaban disparando, si andaban de sicarios o no, bueno, tienen que presentarlos, ¿no? Esta cantaleta que dice Rocha Moya con Enrique Insunza, de que no, es que pues la gente de Jesús María dice que hubo muchísimos desaparecidos, pero ya lo denunciaron. No hay denuncia. Ya lo denunciaron. No hay denuncia. Y ya lo denunciaron. Ayer hablamos con un colectivo de personas desaparecidas y se han acercado familias con ellas, pero pues que no hay denuncia, fue el mismo gobierno y las familias saben que pues si fue el mismo gobierno, ¿qué caso tiene presentar Ese denuncia? es el cinismo del cual hablamos, ¿no? De que bueno, el agresor fue el gobierno y dice que ahora, a ver, ¿quién me denuncia? ¿Quién de ustedes me denuncia? Por supuesto. Es valentón, es agresivo, o sea, se está viendo ahí que la violencia continúa, ¿no? Por supuesto, y por supuesto que operó todo un asunto de abolición del Estado de Derecho. Y luego la empatía para empezar, de Enrique Insunza cuando sale, ¿no? Ni siquiera les apuesto que había una orden de cateo, ¿no? Para entrar a la finca de Ovidio. Según ya los testimonios más o menos afianzados, es que bajaron de rapel de los helicópteros directo a la finca, o sea, allanaron una propiedad, independientemente que estaba o no estaba, pues no había una orden de juez, al menos no la han mostrado. Los detenidos donde están, los desaparecidos que sí los hay, pero las familias pues no tienen confianza en denunciar y menos a la fiscalía. Pues es que la fiscal está entretenida en fabricarle delitos a Estrada Ferreiro, ¿no? Que pues sí. Igual estamos de acuerdo en que Estrada... 6 años, le dicen ahora 6 Digo, años. también no estoy de acuerdo, he sido uno de los desacuerdos con Estrada,
pero tampoco le voy a fabricar No, pero también al delitos a químico alguien, ¿no? Benítez y también Y ahí allá está, estaba sí, Vargas por supuesto. Landeros, o sea, y pues que lo Vargas, hagan ¿no? Pues parejo. sí, por supuesto, ¿no? Vargas Landeros, que se va y se come unos cacahuates por ahí, y pues bien a gusto que también hace sus licitaciones sin Sus licitar, adjudicaciones sin licitar. contratos sin licitar, Sí. ¿no? Es decir, Sus compras sin licitar. el proceso haciéndolo legal tiene que ser una así. licitación cuando son varios millones, ¿no? Bueno, ahí está entonces, bueno, el asesinato artero de don Yoyo, de don Isidoro, casi 83 años, bueno, casi 84. 84. Pues una larga vida y terminar así, ¿no? No, y todos los de la colonia diciendo que era un señor de bien, que nunca sí, se por había metido supuesto. con nadie, Entonces, que todo el mundo lo quería. O sea. Y la Sedena, pues hace mutis, ¿no? Entonces yo aquí, por ahí, el gobernador dio a conocer una encuesta ayer. Hecha por él Por todavía. supuesto, hecha por él, Dice, ¿no? Y me salió en 40,000 pesos, dice. O sea, Entonces, donde dice que la gente pues sí está de acuerdo, ve nada más pero realmente que ya le preguntamos a la familia de don Yoyo si valía la pena detener a este señor, a Ovidio y a los que detuvieron por la vida del señor, el niño que salió herido, que justamente hoy sale el papá del niño de nuevo, pues a decir que pues mucho ruido y pocas nueces, porque pues si le están reparando el daño, los daños materiales a las familias, pues a quién le va a reparar el daño que el niño, dicen que pues probablemente no vuelva a caminar, ¿no? Por la herida que sufrió. Y ahí también Entonces hubo no toda hay completa forma despectiva de manejar eso ayer entre él y Enrique Insunza. hay completamente una abolición del Estado de Derecho, aunque lo nieguen, ¿no? No podemos negar eso, creo que es evidente, por más que hayan detenido a quien hayan detenido, creo que ahora sí Andrés Manuel, pues ya se le derrumba todo su discurso de que nuestro gobierno no dispara contra el... o sea, ¿qué más quieren que creerle a Andrés Manuel, no? No, y luego... Pues está bien, ¿no? Ya también dijo que no quiere sacar a los pobres de la pobreza por estrategia política. No, y luego Bueno, está bien, sigan votando, no pasa esta nada, ¿no? falta de moral de Andrés Manuel, o esta perversidad de Andrés Manuel, ¿no? En donde pues no, viene... también la derecha es perversa. No, por supuesto. ¿no? O sea, la política en su funcionamiento es que luego se confunde la gente perversa. que critica a Andrés Manuel. No. Peña Nieto, Calderón, Gustavo Díaz Ordaz. Sí. O sea, los políticos. El político es perverso por naturaleza y lo único que le interesa es su grupo político para seguir manteniéndose en el poder. Eso queda claro en todos los gobiernos de todos los colores y con todos los colores de piel y todo lo que sea esto. Aquí lo que yo digo, qué perverso se ve esto cuando tú lo estás viendo a todo color en un individuo que va y le da la mano a gente en la sierra. Voy a Sinaloa, y todo el mundo hablando de que, bueno, la bondad incluso del presidente, incluso... Pues ya salió que el abogado del Chapo dijo que le mandó un mensaje a Andrés Manuel el Chapo. Incluso esta forma que dices, bueno, habrá complicidad, habla contubernio, ¿qué es lo que esconden esas visitas de Andrés Manuel López Obrador? Y de repente llega John Biden y se acabó esa moral y viene y carraquea a todos los que vino a darles la mano, a todos los que les decía que son buenas personas, a todos los que decían que era gente trabajadora, que era gente muy, muy buena. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el triángulo de la bondad? ¿Dónde está la gente trabajadora? ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde está Rocha diciendo, no, pues es que el gobernador es amigo de Sinaloa, con esos amigos? O sea, y no es porque defiendas a los narcos o defiendas a los políticos, no, estás analizando un hecho tan lamentable que se dio como el que fue en esta población, el cual dejó una histeria colectiva, una psicosis, porque para todos, cuando pasa un helicóptero, todos, sin distinción, volteas a ver y en dónde me cubro, porque como dijo Martín y como lo estamos comentando, el Estado de Derecho quedó rebasado y hay un estado de excepción ya claramente visto, ¿no? Bueno, esto es un gobierno que ya ha demostrado con hechos muchas veces que es totalmente insensible.
Lo vimos desde el momento de que los niños con cáncer no tienen medicamentos, ¿no? O sea, desde ahí, si no te importa un niño, mucho menos te va a importar un adulto. Nomás te voy a dar un dato del 2021. O sea, el 2021 este país tuvo 44,000 homicidios. O sea, un solo año. Y de desaparecidos hubo reportes de 22,500. ¿Dónde están los desaparecidos? Obviamente están muertos. Entonces, si tú sumas, son 66,500 homicidios en un año, ¿no? ¿Y quién habla de esta cifra? No la habla el gobierno, al contrario. No, estamos con Schumann Claro, y el metro y que si... El sabotaje en el metro, ¿no? Podríamos hablar también hasta de autosabotajes. Y Estados Unidos, que incluso no tiene restricciones para armas, que es un país contra una población 3 veces más grande que la de México, tuvo 22,000 homicidios. Entonces, ¿qué cosa tan grave está sucediendo en este país que tengamos 66,000 muertos en un año? 44,000 homicidios, 22,000, y al gobierno no le importe. O sea, no le importe. Entonces, yo eso es lo que más me llama la atención. La cantidad de homicidios, la cantidad de desaparecidos, y que el gobierno... Pero además llegar, por ejemplo, la tropa no está contenta además porque no estuvo Andrés Manuel en los funerales de los soldados caídos, fueron 10. Hubo un capitán, hubo un coronel, el de la 43 Infantería. Entonces no estuvo porque él estaba en la socialité con Biden y Trudeau. Y claro, era la visita oficial de Estado y esto. Y realmente sí, lo que pasa es que a veces no alcanzamos a dimensionar dentro de toda esta cortina de mare magnum de información, toda esta infodemia que se genera, esa situación, por ejemplo, pues ¿por qué no estuvo pues con su tropa, ¿no? La que dio la vida por capturar a un solo hombre, ¿no? Y realmente valía la pena porque al final de cuentas, pues Ovidio viene siendo el trofeo, ¿no? Porque al final... analistas del tema de seguridad y narcotráfico señalan, y que yo también creo que también es así, que al final de cuentas los verdaderos dos operadores del cártel de Sinaloa, pues siguen siendo los dos hermanos, Guzmán Salazar, Iván y Jesús Alfredo, y pues otro señor que lo conocemos como el Quinto Mes o el del sombrero, ¿no? Entonces, momento, pues el cártel no va para atrás, y no va a venir el cártel Jalisco a Sinaloa tampoco. Entonces ahí está, nada más fue un trofeo y era sacarse la espina, ¿no? De los acontecimientos del octubre del 2019. Aquí, ¿no? En este momento quisiera hacer un paréntesis y poner sobre la mesa algo que yo creo que debemos todos de reflexionar. El negocio. Agarren a Ovidio, agarren al Chapo, agarren a quien. Está el negocio, porque el negocio del narcotráfico no es un negocio nada más únicamente de los cárteles y del gobierno mexicano, ¿no? Yo veo que realmente el cártel mayor que dirige Biden estuvo ahí presente y quien mueve toda la narcopolítica en el mundo, pues son los gringos. Aquí en México nosotros cuando hablamos de narcopolítica, por ejemplo, aquí en Sinaloa, hablas de narcopolítica, todo el mundo sabe Millán, todo el mundo lo sabemos, saben dónde viven, como ahorita decíamos. No, pues es que tú puedes tener a un narco de vecino en la escuela, por supuesto, porque es una situación de negocio, no es sociedad, no es cultural, no, que eso impacta estas otras ramas, por supuesto, pero lo principal aquí es el negocio. Entonces, el cártel más poderoso del planeta, el negocio lo tienen los gringos y ellos son los que están simple y sencillamente administrando todo esto porque el negocio no se va a acabar. Ustedes vieron a Rocha Moya en una entrevista diciéndole a Loret que la pregunta directa, entonces se tiene que gobernar con los narcos. Pues hay que buscar la manera de hacerlo. Textualmente lo dijo. Ahora vemos todo esto y no, pues, ¿quién sabe qué pasó? No fui yo, o sea, la narcopolítica, tanto de Estados Unidos como en México, es totalmente visible y todos estos medios que bombardean con otra situación, bueno, pues es una distracción. Pero eso es la narcopolítica, tanto aquí como en Estados Unidos. Sí, no, es que aquí hay un libro muy bueno que se llama Las guerras perdidas contra las drogas, que ha cambiado
desde que inició el combate a las drogas? Absolutamente nada. Y si México de verdad se quisiera combatir solo el narcotráfico, no va a poder solo. ¿Por qué? Porque tenemos al mayor consumidor de drogas, que es Estados Unidos. Y en ¿no? este punto, tú que manejas lo de la seguridad, López Obrador acaba de decir que hay que tener pobres, que lo de él es tener pobres, porque si llegan a clase media van a estar en contra de ellos, y esa es su política, mantener a la gente pobre. En Estados Unidos son millones de adictos. Sí. ¿Cómo le haría Estados Unidos para de repente que no le llegara la droga a esos millones de adictos que han ido a guerras y que están armados? No, pues imagínate, tendría un estallido social ahí en cuanto a violencia para controlarlo. Obviamente ellos sí tienen el poder para poder controlar. Y es una manera de control, drogarlos para mantenerlos, igual que López Obrador, pobres, a ellos hay que mantenerlos. Es que está el negocio, pues nosotros conocemos a las mafias mexicanas, a las mafias italianas, a las mafias colombianas, pero las mafias gringas, ¿cuáles? Pues no vemos la mafia de los Johnson, de los Smith, no la vemos por ningún lado. Porque son las mafias de los Kennedy. Los Kennedy. Pero es la mafia de los senadores, de los presidentes, que allá sí se maneja muchísimo más arriba. Bueno, pero es que ya han refinado la hipocresía. Por ¿no? supuesto. Allá no aquí son el cinismo cínicos, son es descarado, hipócritas. ¿no? Aquí el cinismo es descarado. El detalle es que cuando allá eres la hipocresía lo han refinado. Cuando eres cínico, estás aceptando que eres un ampón, que eres un narco, que eres un asesino. O sea, lo estás aceptando, ¿no? Claro. Y la hipocresía, pues por lo menos Mira, impide. Siento que tú te haces cínico cuando sabes que eres impune, ¿no? Que no haber, por más que lo que tú hagas, no me vas a hacer daño. Entonces, imagínate aquí, yo tengo el control del ejecutivo, tengo el control del legislativo, tengo el control del judicial. O sea, ¿qué me vas a hacer? ¿No? Del ejército. Entonces, y luego manejo una gran cantidad de masas que está a mi favor, porque todos los días le doy una cantaleta de 90 minutos para tenerla lavada del cerebro. Entonces, ¿qué me vas a hacer? ¿No? Entonces, y los gobernadores de Morena yo los veo así como que una copia del Tlatoani mayor. O sea, pues yo también. Aquí lo tenemos en el Estado, control ejecutivo, control legislativo, control judicial. ¿Qué me vas a hacer? Entonces, desgraciadamente, caímos a los peores momentos del PRI en los 70, 80. Tanto cosas que la misma izquierda criticaba, ahorita lo estamos viendo con ellos. De cuenta el PRI de los 70 y 80. Porque en este caso ahorita dice, y la impunidad, ¿no? Acabamos de ver a Millán, que le dicen que tiene 4.5 millones de dólares. Hace un tiempo dijo el gobernador Rubén Rocha que... Pero ya había aceptado que tenía millones pero él está diciendo... Fue un negocito que se le cayó. Y tiene muchísimo más dinero. Todo el mundo sabe que es una persona sumamente adinerada. Oye, como que su hijo debía poder, 7 millones de pesos. Pero la otra, ¿no? Cuando dices que manejan todo, ya tienen control en el Congreso, acaban de palomear las cuentas de Quirino del 21, y uno de los rasgos más importantes de su momento de gobierno fue con Peña Nieto, y cuando agarran a Cienfuegos y lo mandan a Estados Unidos acusado de narco, el padrino de bodas de Quirino, y el que pues promovió todo esto mediante mucha información que han publicado los medios. Cuando ves toda esta situación, ¿qué es lo que queda? Simple y sencillamente decir, no, pues el gobierno es el que maneja todo y hasta ahí es... Pues Octavio Paz lo describía como el logro filantrópico, ¿no? Y yo creo que sí, eso aplica ahorita, ¿no? Es el logro filantrópico. El que devora, pero también hace filantropía, ¿no? ¿Cuál sería tu punto final? Pues eso, o sea, el asunto es que hablando del operativo del 5... pues todavía quedan muchísimas dudas en el aire que no se han aclarado. La Sedena, pues esperemos los próximos guacamayazos, porque apenas así sabemos que tiene la Sedena por ahí, aunque ni siquiera es definitorio eso. Y pues lo otro es que, pues que sí pensemos mucho, yo pienso mucho en eso, o sea, cómo queda eliminado en este tipo de situaciones el Estado de Derecho, ¿no? O sea, aquí no existieron, aquí los mismos soldados levantaron a los muertos. No hubo nada, pues, no hubo absolutamente nada de un el debido proceso se violentó de principio a fin, y obviamente a Ovidio, si tuviera un poquito de apego a derecho, saldría libre, porque pues violentaron todo el protocolo legal. No es que lo esté defendiendo, simplemente digo lo que se violentó con el debido proceso.
y saldría libre, pero como es política también, pues lo van a entregar dentro de unos años a los gringos para que lo juzguen allá seguramente en una de las cortes que ya lo están esperando, ¿no? Tu punto final. Pues que hay muchas negociaciones que ni siquiera nosotros nos enteramos, ¿no? Entre lo que sucede realmente en Estados Unidos y aquí con México. Una de ellas que ni siquiera se ha mencionado mucho, ¿no? Es que la venida de Biden para acá, pues fue a decirle a México, oye, me tienes que aceptar 30,000 expulsados de mi país cada mes, y México dijo que sí. Entonces nos salió cara la aterrizada ahí en el AIFA. Pues nada más, ¿no? Estamos llegando al final de este programa. Nada más comentarles a ustedes. Mandamos a un reportero a las semaneras para que ya tengamos presencia nosotros ahí y cuestionar lo que usted también quiere que le preguntemos al gobernador. Adriana Ochoa y Víctor Rochín, es un ejercicio de periodismo. No podemos ir a las semaneras a sentarnos y oír 2 horas lo que está diciendo el gobernador. Recuerden, es un empleado del pueblo. Y nosotros desde Primera te estamos pidiendo que abras esa ventana para que nosotros podamos estar ahí y preguntar lo que la gente quiere que diga el gobernador. El trámite, la tramitología, lo que se tenga que hacer para que ahí estemos y podamos hacer nuestro trabajo, yo te lo dije, se lo dije a Víctor Rochín, estamos totalmente pues en espera de que nos digan si nos tenemos que acreditar, nos acreditamos, porque ustedes dicen que solo van a hablar las personas que cubran al gobernador. Pues ponemos a alguien que cubra al gobernador, pero no podemos censurarnos nosotros a nosotros mismos, y ustedes que son periodistas, que han estado en el periodismo, pues se supone que deberían de entender el trabajo que hacemos nosotros y lo importante que es que haya un balance ahí, y alguien tiene que preguntar lo que la gente quiere que le pregunten al gobernador. En sus manos está Adriana Ochoa y Víctor Rochín. Gracias, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.